Muchas bendiciones, hermanos. Gloria a Dios, nos regala un día más para compartir su palabra, un día más para aprender de la palabra del Señor, que es hermosa, que es viva y que nos transforma. La palabra de Dios es la que nos da el crecimiento. Si no la agarramos, la leemos, la escuchamos, ¿cómo vamos a crecer en Dios? ¿Cómo vamos a avanzar en la carrera de la fe? Si no leemos la Biblia, si no ponemos atención a la hora que se está dando un sermón. Entonces dispongamos nuestro corazón hoy, concentrémonos, entendamos qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy y estemos dispuestos nada más, porque Dios está ahí siempre hablándonos, esperando que nosotros querramos escucharlo. Oremos entonces. Padre Santo, Señor, gracias Dios por este momento que nos regala, Señor, para crecer espiritualmente, Señor, para recibir palabra, Padre Santo, Señor, para adquirir, Dios, más conocimiento, Señor, que es necesario, Dios, para seguir creciendo, Señor, para seguir avanzando, Dios. Hoy te pido, Señor, que todo lo que yo diga, Señor, no venga de mi corazón, Señor, no venga de mi conocimiento, Señor, ni nada humano, Señor. Que toda palabra aquí venga de ti, Señor. Dirige, Señor, Dios, esta prédica, Dios, y abre, Señor, el entendimiento de cada uno de los que está aquí, Señor, para recibir lo que tienes, Dios, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Lo que vamos a ver hoy es la historia de Jefté. No sé cuántos saben quién es esa persona, si alguna vez han leído o han escuchado ese nombre, Jefté. Voy a entrar en contexto con esto. Bueno, todos conocemos a Moisés, es así, ¿verdad? Moisés, el libertador que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés tuvo un sucesor a quien le dejó el cargo de administrar y gobernar el pueblo de Israel, fue Josué. Josué, cuando murió, llegó una fase en la historia que se llama el tiempo de los jueces. Los jueces o caudillos eran personas a las que Dios levantaba, personas a las que Dios escogía para gobernar al pueblo de Israel, juzgarlos y protegerlos, ¿verdad? Entonces, bueno, Israel en ese tiempo, cuando ya se adueñó de lo que le tocaba de su tierra prometida, la que Dios le prometió a Abraham, pues pasaron muchas cosas. Se repitió una y otra vez el hecho de que se olvidaron de Dios y pecaron. Dios les dio, bueno, los mandamientos. Un solo Dios vas a tener, que es a mí, me vas a adorar, les dijo Dios. Pues no lo hicieron. Lo olvidaron, pecaron, adoraban a dioses extranjeros. Pero Dios al final de cuentas siempre les enviaba un caudillo y los salvaba de la opresión que recibían por parte de otros pueblos. Aunque pecaban y aunque hacían mal, Dios les mandaba a ese caudillo, a ese juez, y los salvaba. La historia de Jefté inicia en Jueces 10, versículo 6. Ahorita vamos a ir más adelante, vamos a leer bastante. Y vemos, ¿verdad?, que dice algo parecido a lo que ya les dije, se los voy a parafrasear. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Eso es un parafraseo, no estoy leyendo. Y sirvieron a los Baales, sirvieron a dioses de Siria, sirvieron a otros dioses, ¿verdad? Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Entonces, ¿qué hizo él en ese tiempo de Jefté? En el capítulo 11, los entregó en las manos de los hijos de Amón, que era otro pueblo, los amonitas, y los oprimieron a los israelitas por 18 años. Israel, como siempre, se repetía en la historia, clamaba por misericordia, pero Dios esta vez les dijo: andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en vuestro tiempo de aflicción. Aún así Israel clamó para ser salvo. Y dice, y quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y Dios tuvo misericordia. Si leemos Jueces, prácticamente pasó eso en todo el libro de Jueces, porque pasó lo mismo con Gedeón, con Sansón, con cada uno de los que vino. Israel pecó, se olvidaron de Dios y Dios les mandaba a un juez. Y dijeron los del pueblo de Israel: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Y también dijeron: será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Galaad era una región montañosa al este del río Jordán. Actualmente ahí está, es el país de Jordania. Entonces ese es el contexto de la vida de Jefté. Y vamos a analizar su historia, vamos a ver qué podemos aprender, qué errores cometió Jefté y qué buenas acciones también podemos adquirir para nuestra vida.
Vamos a ir a Jueces, capítulo 11, versículo 1. Un amén cuando ya lo tengan. Ok. Dice así: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. El nombre del padre era Galaad, no es que era el Galaad principal, digamos, el que le puso el nombre a la tierra. Era un hombre nada más que se llamaba Galaad. Dice el 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top, y se juntaron con él hombres ociosos. En otras versiones dice que eran malhechores o que eran vagos, digamos, no hacían nada bueno. Dice, los cuales salían con él. Primero vemos aquí, ¿quién era Jefté? Él era un hombre guerrero, era un hombre destacado, pero su familia lo despreció. ¿Por qué? Porque sus otros hermanos, que sí eran hijos de la esposa de Galaad, los hijos de la esposa, en cambio Jefté fue hijo de una relación con una prostituta, tal vez, o por lo menos no era una relación oficial. Entonces, en ese tiempo, pues sus hermanos hicieron eso, lo botaron de su casa, lo despreciaron. Pudo haber sido por egoísmo, pudo haber sido por envidia, la razón que fuera. Jefté fue despreciado por su propia sangre, por sus propios hermanos, y lo tiraron afuera. No solamente no le dieron herencia, sino que también lo echaron. Entonces, pongámonos en el lugar de Jefté y piense usted el dolor que le causaría que sus propios hermanos lo echen de su casa, le digan: usted aquí no es nadie, no vale nada, lárguese y no vuelva nunca más. Es una situación terrible lo que le pasó. Y vemos después también un error que cometió Jefté, que dice aquí: se juntaba con hombres ociosos. Estoy investigando, la tierra de Top no era Israel, era como fronterizo con los amonitas. La cuestión era que no estaba dentro del territorio. Entonces, al usted juntarse con personas que lo que son ociosas, vagabundos, gente mala, porque eso es lo que eran, pues de Jefté aprendió malas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Más adelante vamos a ver un error terrible que comete Jefté. Jefté viene de una familia israelita. Los israelitas en ese tiempo eran personas que, aunque es cierto que se olvidaban de Dios, eran personas con mucho conocimiento. Se sentaban a escuchar la Torá cuando la leían. La Torá es la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio. Y meditaban en eso. Y han sido personas muy religiosas. Pero vamos a ver el error que cometió Jefté. Y imagino yo, la Biblia no lo dice, pero la Biblia también dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la decisión que toma Jefté es una tradición que viene de otros pueblos paganos, que es el sacrificio humano. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a leer ahora el versículo 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti ahora, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Vemos ya ahora la parte de la historia en donde Dios le da una redención a Jefté, despreciado por su familia, tirado por los que lo querían, pero ahora Dios lo lleva a ser caudillo sobre Israel, que era el puesto, podría decirse, más importante. Era el gobernador o el presidente en ese tiempo. Aquí, da a especificar que no fue sobre todo Israel, fue nada más sobre la región de Galaad, que Galaad tiene una región muy grande.
tenía espacio entre diferentes tierras de las tribus. Era un pueblo muy, muy próspero. Tanto como para pelear con una tribu entera de Israel. Vemos aquí la redención que Dios da al despreciado. Muchas veces esa persona a la que los demás dejamos atrás, que nos burlamos, que despreciamos por diferentes razones, a esa es a la que Dios escoge para liderar, a esa es a la que Dios escoge para exaltarla. A Dios no le importa si uno es una persona con un gran nombre o viene de una cuna noble. Eso a Dios le da igual. Él escoge a quien Él quiere. Y vemos aquí también la humillación que tuvo que pasar los galaditas y los ancianos de Israel y los hermanos de Jefté. Como primero lo desprecian, lo botan y luego van a pedir su ayuda. Entonces, vemos cómo también Dios trabaja con esto, con el corazón humilde y humilla al orgulloso. Tomemos ese ejemplo nosotros. Nunca jamás despreciemos la palabra de alguien, nunca jamás despreciemos la ayuda de alguien, nunca, porque no sabemos en qué momento vamos a ocupar de esa persona. No importa si lo hayamos considerado tonta esa persona o menor que nosotros en cualquier aspecto, hay que ser humildes y no despreciar a nadie nunca, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si Dios quiere, puede redimir a esa persona y nosotros, por un mal corazón y haberlo despreciado, vamos a tener que ir a los pies de esa persona a pedir misericordia, como pasó con el pueblo de Israel. Seamos humildes, seamos inteligentes. En este caso de la historia, prefiero ser yo, Jefté, al que despreciaron y que después buscaron, que ser el malvado que despreció y luego tuvo que humillarse. Aprendamos bien de esas historias para ser inteligentes en nuestra vida y andar según la voluntad de Dios. Voy a parafrasearles ahora el versículo 9 al 28, porque esta sí es bien larga y tampoco hay, digamos, mucho, pero quiero que se sepan bien la historia de Jefté, que salgan de aquí sabiendo quién fue Jefté y toda la historia en general. Jefté, del versículo 9 al 28, pues ya, ¿verdad? Acordó ser caudillo, con Dios como testigo, y fue a Galaad, ¿verdad? Y dijo palabras delante de Jehová en Mizpa. Luego, Jefté, ya siendo el líder, primero intentó dialogar con los enemigos, con los amonitas, por las buenas. Primero les preguntó por qué están haciendo guerra contra la tierra de ellos. El rey de los amonitas, el enemigo, respondió que Israel había quitado su territorio cuando salió de Egipto, desde el río Arnón hasta Jaboc y el Jordán, y le pidió que devolviera las tierras. Jefté respondió con otra carta en la que negaba que Israel había tomado esas tierras de ellos, de los amonitas. Y explicó el recorrido de Israel al salir de Egipto, que pasó por el Mar Rojo, que llegaron a Cades, que fueron a pedirle permiso al rey de Edom para pasar y este se negó, que también fueron a pedirle al rey de Moab y se negó. Y Jefté también cuenta, ¿verdad?, otras historias de Israel con otros reinos. Entonces pregunta Jefté, si Dios quitó esa tierra a los amorreos y se la dio a Israel, ¿por qué ahora los amonitas, que son ese pueblo, quieren adueñarse de una tierra que no es de ellos? Y señala que Israel lleva viviendo ahí 300 años. Y que si fue realmente de los amonitas, ¿por qué se les ocurre ahorita venir y reclamarla? Entonces concluye diciendo que Israel no ha hecho ningún mal y que el rey de Amón, los amonitas, están haciendo el mal por querer la guerra. Entonces pide a Dios como juez y que decide que cuál va a ser el ganador de ambos pueblos. Entonces, al final de cuentas, el rey de los amonitas no escuchó e inició la guerra. Y aquí es donde vemos lo característico de Jefté y la razón, digamos, si alguien aquí ya antes conocía quién era Jefté y su historia, probablemente se acuerde ya de esta parte, del versículo 29. Dice así: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano.
y desde Oreb hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Es dura esta historia, porque Jefté ya le había dado palabra a Dios, ya le había prometido a Dios, le había jurado a Dios que la persona que saliera, la primera que saliera de su casa, iba a ser entregada en holocausto. Holocausto es una ofrenda, es una matanza, un derramamiento de sangre. Y es duro, porque Jefté lo prometió ya. Y lo peor de todo esto es que no era necesario, nunca fue necesario. ¿En qué momento Dios le dijo a Jefté: te voy a dar la victoria, pero si me entregas algo a cambio? Nunca. ¿En qué momento Dios en su palabra dijo: el que me entregue algo, yo le doy otra cosa a cambio? Nunca, nunca. ¿Esto por qué pasó? Porque Jefté se le ocurrió negociar con Dios. Tuvo la grandiosa idea de darle algo a cambio al que lo tiene todo. Se le ocurrió la grandiosa idea de ir a negociar con el dueño de todo el mundo y ver si lo convencía. Ese es el problema de la religión. Ese es el problema. Porque nos acercamos a Dios como creemos que es correcto. Creemos que a Dios le agrada eso, entonces voy a hacerlo porque me parece bien, es lo justo. Si Dios me da la victoria, entonces yo le entrego algo importante. O Dios, yo te doy algo importante y tú me das la victoria. Eso le agrada a Dios, ¿no? ¿Y saben por qué pasó esto? Creo yo, porque basándome también en la palabra de Mateo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Jefté anduvo en tierra de Tob con gente ociosa, con gente que no era israelita, de otros pueblos, porque esta costumbre es una costumbre pagana que no venía del pueblo de Israel. Dios nunca ha dicho en la Biblia que tenemos que entregarle algo a cambio para que Él nos dé una cosa. En nuestro caso, queremos un mejor trabajo. Señor, si tú me das un mejor trabajo, Dios, yo te doy el primer sueldo. Eso es querer comprar a Dios. Señor, si tú me das un carro, yo voy a llevar a todo el mundo a la iglesia. Eso es querer comprar a Dios, es ofrecerle algo a cambio. Yo te doy esto y tú me das esto, Dios. Cuando Dios nunca ha dicho eso, porque Él no necesita nada de nosotros. Y con eso no se le gana a Dios, ni se le convence. Nunca, todo el tiempo que sea algo a cambio a Dios por otra cosa, no sale bien porque Dios no está pidiendo eso. Vamos a ver más adelante un versículo muy bonito en 1 de Samuel que dice que Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio, que el holocausto. Dios prefiere la obediencia. Entonces, el error de Jefté fue haberse juntado con esa gente y también el poco conocimiento que tenía de Dios. Aunque venía de una familia israelita, aunque posiblemente escuchó hasta el cansancio la Torá, nunca entendió realmente que a Dios no le agrada eso. El poco entendimiento, y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. De hecho, lo mismo nos puede pasar, no, ya nos ha pasado y tristemente hasta nos seguirá pasando. La mayoría de errores, la mayoría de problemas a nuestra vida siempre son nuestra culpa. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento y por falta de entendimiento y sabiduría. El caso de Jefté. Si hubiera simplemente ayunado, no sé, para concentrarse y le pide a Dios que le dé la victoria, Dios le va a dar la victoria, si es lo que Dios quería. Dios quiere ver a su pueblo Israel adorándole, sirviéndole. Pudo haber sido un poquito más inteligente y habérselo pedido a Dios, eso es todo, clamar a Él y Dios iba a responder. No había que darle nada a cambio, que fue lo que hizo. Tuvo que dar a su hijo en holocausto. Entonces quiero que leamos Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 6, para que veamos exactamente cómo la Biblia describe ese comportamiento de Jefté
y aprendamos bien a usar nuestra boca. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Amén, cuando lo tengan. 5:1. Bueno, dice así: ten mucho cuidado cuando vayas a orar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios, como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos se hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que sé breve. No sé si alguno de ustedes en algún momento le haya hecho una promesa a Dios. Yo le he hecho promesas a Dios. Le he hecho promesas de acciones, de no hacer y de cosas. Se las mantengo a Dios aquí porque gracias a Dios me ha dado fuerza para sostener esas promesas que le hice. Pero para ahora, que lo pienso bien, Dios ya es dueño de mi vida, ya es dueño de todo. ¿Por qué le tengo que entregar algo que ya es suyo? Es comprometerse nada más. Es comprometerse. Tal vez haya aquí alguien que también le haya entregado algo a Dios. Y no es que necesariamente ocupe un ritual, no. Si usted en una oración o en un pensamiento ya le entregó algo a Dios, cúmplalo. Cúmplalo. No le falle a Dios. Ya usted, ya dio su palabra, cúmplalo. Aquí dice, ten mucho cuidado cuando vayas a orar a Dios. Tengamos cuidado. Vamos con el 4. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Si Jefté, viendo a su hija, se pone a llorar y dice, no, Dios, no era realmente eso, no, cualquier otra cosa, Dios, te entrego toda mi tierra, todo mi ganado, te entrego todo, pero mi hija no. Dios no es que le va a mandar un rayo y le va a quemar, pero va a empezar los amonitas otra vez o cualquier otro pueblo, y lo que una vez fue Galaad perdería su nombre y todos serían destruidos porque Dios no va a dejar que se burlen de él. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le engaña. Con Dios no se juega. Si nosotros le hemos prometido algo, le hemos entregado algo, hay que cumplirlo. Ejemplo de eso también está Ana, la mamá de Samuel. Ana entregó a su hijo Samuel y dijo, mi hijo va a servirle a Dios. Cumplió con la palabra que dio. Dios la escuchó y ella cumplió. Imagínense que no lo hubiera hecho. Posiblemente Samuel hubiera muerto prematuramente o hubiera pasado algo todavía peor. Porque con Dios no se juega y a Dios no hay que hacerle burlas y menos fallarle la palabra. Sí, repito de nuevo, si hay alguien que ya le hizo una promesa a Dios y no la ha tomado en serio, pues ese es el momento para que agarre seriedad. A Dios no le gusta la gente sin seriedad. Cumpla lo que prometió, aunque le cueste y aunque le duela, porque ya dio su palabra. Aprendamos eso. Y para el futuro, asegurémonos de no hablar a la ligera. Asegurémonos que lo que decimos sea realmente serio y no nada más movido por sentimientos. Vamos a ver un paralelismo entre el sacrificio de Abraham y Jefté. Vamos a comparar esto. Hay similitudes, pero también hay una clara diferencia entre Abraham. Todos saben quién es Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. El hombre al que Dios le hizo la promesa de que iba a tener una descendencia como las estrellas o como el polvo de la tierra. Abraham, él tenía una relación con Dios de escucha y obediencia. Dios le decía, haz esto, y él lo hacía. Dios le daba una orden y él la cumplía. En cambio, Jefté era de acciones y luego consecuencias. Primero hacía y ya luego recapacitaba qué es lo que había hecho. Primero actuaba y luego decía, ahora, ¿cómo arreglo este problema? ¿Cómo vivimos nosotros?
Como Abraham, primero buscamos la dirección de Dios, clamamos y nos movemos cuando Él da la señal, o hacemos como Jefté, vamos y nos metemos en el problema y luego ya decimos, Dios mío, sálvame porque no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Obediencia y escucha o acciones y consecuencias? Uno era una relación con Dios, el otro era religión. Uno escuchaba a Dios y lo obedecía, el otro lo usaba según él para su beneficio. Uno quiso negociar con Dios y el otro lo obedecía. Entonces, por eso vemos la diferencia. Dios salvó a Isaac, el hijo de Abraham, de morir, mientras que la hija de Jefté, esa sí murió. Ahí están las dos la diferencia que hay entre ellos. Vamos a seguir con la historia. En Jueces capítulo 11, versículos 36 al 40, se lo voy a parafrasear también, de qué fue lo que pasó ya al final. La hija de Jefté aceptó su destino y pidió 2 meses para llorar por su virginidad y luego servir en holocausto como fue prometido. Acerca de esto, cabe aclarar que hay 2 corrientes de pensamiento de a qué se refiere con holocausto. Está el primero y el que dice la Biblia, que fue entregado como holocausto a ella, entonces murió. Eso es un sacrificio humano, cosa que a Dios le desagrada profundamente. El sacrificio humano le desagrada, lo ve abominable, horrible. Entonces hay gente que por eso agarra la otra corriente de pensamiento y dice que no fue que murió, sino que fue que, además también agarrándose de que pasó 2 meses llorando por su virginidad, entonces también se dice que no, que fue que se le prohibió casarse y que iba a servir en el templo de Dios durante toda su vida. Ya eso son 2 cosas, ¿verdad? Que pues cada quien decide qué creer en ese caso. Yo me voy por la más simple, la que dice la Biblia, que fue holocausto y punto, murió. Entonces, ya para el final de la vida de Jefté, Jefté nunca terminó de luchar, incluso contra el mismo Israel, fue pelea y pelea y pelea y pelea. En el capítulo 12 ya al final habla de cómo Efraín, una tribu de Israel, las tribus de Israel estaban compuestas por los hijos de Israel. Israel tuvo 12, por ejemplo, estaba Efraín, estaba Judá, estaba Neftalí, eran 12. Uno de esos hijos fue Efraín. Efraín tuvo descendencia y esos descendientes de Efraín fueron a reclamarle a Jefté por no haberlos llamado, que nunca les dijeron nada y que ellos no sabían de que los galaditas estaban en problemas, y amenazaron a Jefté, le dijeron que le iban a quemar vivo dentro de su propia casa. Entonces Jefté, como era un hombre de guerra, les reclamó y les dijo: yo a ustedes los llamé y ahora, como saben que Dios me dio la victoria, ahora vienen a reclamarme. Entonces le dio cólera a Jefté y peleó contra los de Efraín. Y algo curioso, un dato, que le ganaron a Efraín, barrieron con Efraín, pero todavía siguió un poco más el enojo, porque cuando alguien de Efraín pasaba por las tierras de Galaad, le hacían decir una palabra, que era Shibolet. Shibolet tiene 2 traducciones, una es espiga, o como la corriente del río, le hacían decir eso, Shibolet. Entonces, si la persona era de Efraín, no podía decir esa palabra, decía Sibolet en vez de Shi. Entonces, cuando alguien decía Sibolet, ahí mismo lo agarraban y lo terminaban. Y en esa ocasión hubieron 42,000 muertos de Efraín. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más en la importancia del compromiso y la palabra dada. Números 32, versículo 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hay un dicho que dice, un dicho popular, que dice que al buey por el asta y al hombre por la palabra. Hay varias versiones. ¿Esto qué refleja? Nosotros, como hijos de Dios, cuando decimos sí,
tiene que ser sí. Y cuando decimos no, tiene que ser no. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que ser personas con palabra. Si dimos nuestra ayuda, si nos ofrecimos para hacer algo, para entregar algo, tenemos que cumplir. No podemos ser personas que al rato dicen sí, al rato dicen no, o que andan en tal vez. A Dios no le agrada ese comportamiento, y menos si es una promesa hacia Él. Si hemos prometido algo, si hemos jurado algo, si dimos nuestra palabra, tenemos que cumplir. Eso es del agrado de Dios. Eso es de algo que le gusta a Dios. Alguien que de verdad tenga palabra. Por eso no hay que hablar tanto. Por eso no hay que andar comprometiéndonos tanto, ni metiéndonos en tantos problemas. Hay que ser inteligentes en ese campo y saber qué decir y cuándo hacerlo. En alguien sin palabra no se puede confiar. Si usted es de las personas que se meten todo y al final nunca concluye nada, termina con una reputación de alguien que es una palabra que vale lo mismo que el viento. No es nada. No es nada. Una pregunta que usted le haga a esa persona, su respuesta no importa, porque no tiene palabra. Cambiemos ese carácter, porque es muy fácil hablar. Hablar no cuesta nada, no nos cobran por hablar. Hablar es súper sencillo y comprometernos es súper sencillo, pero terminar las cosas que empezamos, eso es lo difícil. Y a Dios le agrada a alguien que cumple lo que prometió, alguien que no quebranta su palabra. Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Eso es lo que estamos hablando. Cuando hacemos una promesa rápida, que no la pensamos mucho, que no le dimos tiempo para digerir y ver en qué nos estamos metiendo, y nos metemos de un solo y ya después pensamos en los problemas, en las consecuencias, en el trabajo que va a llevar, eso es un lazo en el cuello que nos va a terminar ahorcando por no saber hablar y no tener carácter para decir no. Hay mucha gente que por no saber decir no se mete en todo y queda mal. Es mejor decir no desde la primera vez, parar todo desde la primera vez, que andar diciendo sí, 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 y para luego dejar todo en el aire. Aprendamos de eso, porque a Dios le agrada ese comportamiento. Alguien que puede decir no y alguien que puede decir sí y responde a esa respuesta como tiene que ser. Jesús mismo habla sobre el juramento en Mateo 5, eso lo pueden buscar. Mateo capítulo 5, versículo 34, en el Sermón del Monte. Precioso es el Sermón del Monte, como Jesús nos enseña un montón de cosas ahí. Son 3 versículos cargados de enseñanza. Dice Mateo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús, un hombre perfecto en todos sus caminos, no se equivocó nunca, nos está dando un consejo que si de verdad siguiéramos este consejo como tiene que ser, nos ahorraríamos tantos problemas y tantas aflicciones solamente con aprender a hablar, solamente con aprender a decir sí, con aprender a decir no. Si tuviéramos esto realmente entendido, si pudiéramos usar esto de la forma correcta, no pasaríamos vergüenzas, ni humillaciones, ni tragos amargos. Si pudiéramos hacer esto como lo hacía Jesús, viviríamos una vida mucho mejor de la que vivimos. Si tenemos palabra y sabemos comportarnos como lo hacía nuestro Maestro Jesús. Entonces, ya como conclusión, ¿qué hemos aprendido? Primero, de la historia de Jefté. No debemos odiar
a quienes nos despreciaron. Hay gente que en algún momento nos va a insultar, que nos va a despreciar, que nos va a echar, que nos va a ver menos. A todos aquí nos ha pasado, siempre hay alguien que nos quiere pasar por encima, que nos quiere humillar, que nos quiere pisotear, pero debemos comportarnos en ese campo como Jefté. Cuando vio la necesidad, a pesar de lo que le hicieron, fue y ayudó y los liberó y se dejó usar por Dios. No tenemos que tener resentimiento a la gente que nos ha hecho mal, porque siempre va a haber alguien que nos haga mal. Entonces no podemos andar odiando, resintiendo, sin perdonar, no. Si nos necesitan, ayudemos. Recordemos esto, es Dios el que juzga, es Dios quien va a dar a cada uno según sus acciones. Entonces distínguase usted de las demás personas. Si le han hecho mal, pague con bien, como hizo Jefté. Le hicieron mal y pagó con bien. Lo echaron de su casa y luego vino a salvarlos. Otra, no hagamos promesas apresuradas como conclusión, ni hagamos tratos con Dios. Con Dios no se juega el pulso, con Dios no se juega las apuestas, ni a convencerlo. Seamos inteligentes. Dios nos dice, obedezca. Dios nos da promesas. Dios nos dice, pidan, busquen, toquen a la puerta. No nos dice, entrégueme tanto para que yo le dé tanto. Así no funciona con Dios. Seamos inteligentes, no hagamos promesas con Dios. Y otra también, que también es buena hablarla, como hizo Jefté. No nos dejemos tampoco agredir por alguien que no nos ayudó y que no hizo nada, porque eso también pasa. En el caso de Efraín no hizo absolutamente nada, no salvó a nadie de los de Galaad, no hicieron nada, pero luego sí llegaron a reclamar. Pues vemos a Jefté, que era un hombre de carácter y que en ese momento específico no se dejó pisotear por alguien que no hizo nada, que no sirvió para nada, pero sí llegó a pedir cuentas y a reclamar. Entonces son 3 puntitos de conclusión para tener en cuenta, para recordar. Espero que Dios les haya hablado, que hayan aprendido la historia de Jefté, que la próxima vez que lo escuchen se la sepan, porque la vimos toda del principio a fin, un poco resumida, pero aprendimos bastante de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Entonces, entendamos esto, la Biblia para nada es un libro aburrido, pero para nada. Hay libros de fantasía, hay libros de historia, hay libros de filosofía, hay libros de lo que sea, pues ninguno se compara con la Biblia. Es el mejor libro que existe sobre la faz de la tierra, lo tiene absolutamente todo, fantasía no tiene porque todo lo que es real, pero es el mejor libro que hay sobre la faz de la tierra, tiene absolutamente para todo. El problema que usted está necesitando, ahí está la respuesta. Está falta de sabiduría, hay libros de sabiduría. Quiere ser como Jesús, está la vida de Jesús. Le da miedo al futuro, está el Apocalipsis, que es una revelación sobre el futuro. No entiende qué pasó en el pasado, que por qué somos la iglesia, que qué es Israel, que qué es esto. Todo está en la Biblia. Y otra cosa que les digo, lo hermoso que es leer la Biblia. A mí siempre me gusta estar, digamos, por ejemplo, como iba a predicar sobre Jefté, me gusta escuchar prédicas sobre Jefté, ahorita que iba a predicar, y la historia. Y escuchaba cosas que decía, no, eso no lo dice la Biblia. Eso que están diciendo, ¿de dónde lo están sacando? Y ni siquiera lo dicen. Nada más lo dicen así como que si lo dijera la Biblia. Y eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Si ustedes no leen la Biblia, a ver, ¿cómo van a saber que lo que les estoy diciendo es mentira o es verdad? ¿Cómo saben que esto no lo saqué del periódico? Si no leen la Biblia. Entonces vienen y se sientan y reciben, pero no saben si en realidad es Biblia o si viene de Dios o si es inventado. Leamos la palabra de Dios para que no nos pase lo que le pasó a Jefté, que por falta de conocimiento se inventó su propio camino, su propia idea y le salió mal. Oremos entonces para terminar el culto y para que el Señor se glorifique en esa tarde. Padre Santo, Señor, gracias por este día que nos has regalado, Dios. Nos has permitido, Dios, a todos estar aquí, Señor, juntos en armonía, Dios, como un solo cuerpo, Señor, aprendiendo, Señor, lo que tienes para nosotros, Dios. A través de tu palabra, Señor, nos has hablado, Señor. Te pedimos, Dios, que en nosotros hagas un carácter, Señor, como el de Cristo, Señor.
Queremos tener una boca, Señor, sensata. Ayúdanos, Dios, a domar, Dios, la lengua, Señor, que se revela, Señor, y que nos compromete, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos control, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Dios, en este hermoso día que nos has dado también, Señor, para que te glorifiques, Dios, en la actividad que vamos a tener pronto, Señor. Que lleguen personas, Señor, que no te conocen y que, Dios, puedan recibir de ti, Señor, y que nosotros, Dios, seamos luz, Señor, con nuestras acciones, Señor, con nuestra cara, Dios, con nuestras manos, Señor, con nuestro caminar, Dios, podamos reflejar a Cristo, Señor, que todos vean a Cristo en nosotros, Señor. Padre Santo, danos, Dios, más de ti, Señor, para entregarle a las personas, Dios, todo lo que nos has dado, Señor. Queremos entregar, Dios, lo que nos has dado. Recibe, Señor, toda la gloria y la honra, Dios, de lo que se ha hecho aquí, Señor, y de lo que se va a hacer después, Señor. Recibe, Señor, toda honra y gloria, Dios. Tú eres el adorado, Dios, y tú eres el exaltado. Recibe, Señor, toda oración. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos.